A pesar de que es un nuevo programa, continuamos con el mismo invitado del programa anterior, Neri Nanser, quien nos ha estado contando sobre su vida y sus vivencias en Luque, y que, bueno, a partir de hoy en este programa nos va a contar su experiencia en la cooperativa de Luz y Fuerza, hoy Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales, y desde ya les agradecemos por ser parte también como audiencia de Expreso de Vida. ¿Cómo le va, Neri? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Bueno, nos gustaría conocer cómo se inicia usted dentro de la cooperativa en su rol de administrador, ¿no? De gerente de administración o el cargo que haya tenido. Sí, mira, la cooperativa empezó con sus reuniones y sus cosas por el 56. Y yo llego en el año 58, cuando ya tenía personería y ya estaba prácticamente funcionando y se habían resuelto prácticamente los problemas más fundamentales, porque la cooperativa nace como una necesidad apremiante de servicio eléctrico. La firma Bartolo Bergoglio e hijos, creo que era la concesionaria del servicio, pero tenía dos grupos electrógenos que no cubrían ni la mitad de la demanda que el pueblo ya, a pesar de que se daba un servicio discontinuo y muy precario, ya no daban más. Yo tengo una anécdota así que viene al caso para que se vea cuál era la realidad. Yo me casé a fin del 57, alquilé dos piezas que parecían una casa, pero bueno, estaba pobre y así andaba bien. Y entonces lo primero que hice hablé con don Atilio Bergoglio, que era el mayor de los hermanos, y le fui a pedir luz. Digo, mira, me voy a casar, y he alquilado allá esas dos piezas, ¿por qué no me conectas? No, me dice, se me largó a reír y me dice, estás loco, vos no sabes la situación que hay. Bueno, le digo, pero yo te vengo a pedir que me instale 2 lámparas. No tengo, dice, no puedo, si sigo así, dice, van a explotar los motores y se van a quedar sin luz todos. Bueno, después de hablar mucho, me dice, bueno, mira, vamos a hacer una cosa para que te deje de molestar. Te voy a conectar 2 lámparas de 40 watts. Y si es posible, no me las encendas simultáneas. Y bueno, eso pinta la realidad de servicio eléctrico del año 1957. No había ni para una lámpara de 40 y esos motores no daban más. Cuando yo llego a la cooperativa, esos problemas estaban prácticamente resueltos, porque primero que la cooperativa ya se había hecho cargo del servicio, pero la cooperativa había resuelto lo más importante. La cooperativa ya tenía acá, allí en 9 de julio y Doctor Loza, una máquina nueva, un motor maravilloso, con un grupo electrógeno adherido, se llama grupo electrógeno completo, que eran más o menos 5 veces la capacidad que había de Bergoglio, porque eran 150 HP, tenían 30, era claro. Eso dicho en HP, en kilowatt eran 100 kilowatt, algo así. Entonces, ya la cooperativa se había hecho cargo del servicio y a mí me habían buscado para que en las horas libres de mi trabajo como empleado de comercio fuera a hacer las primeras facturaciones, que no eran muchas, habrán sido 400, 500. ¿Y se hacía todo manual? Todo manual, sí, no, en absoluto no había la tecnología de hoy. Y bueno, entonces yo estaba trabajando ahí en el negocio en ese tiempo era, creo que Ingaramo Roveri. Uno de los socios era el tesorero de la cooperativa, don Juan Ingaramo. Y siempre a la tarde, cuando se cerraba el negocio, uno o dos de los socios iban a ayudarme a hacer la caja.
Y una tarde va don Juan Ingaramo, que era muy amigo mío a pesar de las diferencias de edades, ¿no? Porque era un hombre muy accesible y yo siempre tuve amigos grandes. Y estábamos ahí trabajando y me dice don Juan, dice, mira, dice Neri, dice, vos vas a tener que dejar de trabajar acá. Yo me quise morir porque estaba recién casado, no tenía un peso ni en vista. Y le pregunté por qué había hecho. No, dice, mira, no te aflijas, no es por nada, dice. Es un tema que yo ya lo he hablado acá en la firma y la cooperativa ya empezó a andar. Creíamos que la persona que llevaba las anotaciones contables tenía todo en orden y en regla y resulta que tenemos que presentar un balance y no hay nada. Y bueno, le dice, no supe qué decir inicialmente porque yo tenía que cuidar mi trabajo, estaba recién casado. Entonces me dice, mira, anda esta noche a la reunión que se celebraba en la escribanía del escribano Marchán, que era el secretario. Y bueno, yo fui, comenté con mi esposa y a la noche fui a la reunión. Lamentablemente fue una reunión muy rara, muy abrupta. Hubo una discusión muy violenta entre dos miembros del Consejo de Administración, algunos se retiraron, renunciaron, y la cuestión es que se estaba cerrando la reunión y se estaban levantando todos y yo me quedé sentado ahí. Entonces alguien me vio y se acordó que yo iba por algo. Entonces ahí nomás rápidamente, o allí nomás como se debe decir, me dijeron, bueno, te tenés que hacer cargo de esto, dice, sin falta, si es posible a partir de mañana. Así que mañana te vamos a llevar todo. Te vamos a pagar 500 pesos, que es lo que le pagamos a la persona que hasta ahora está llevando las cosas. Era más o menos lo que yo ganaba, pero mañana te llevamos todo. Todo de la cooperativa era un mueble metálico, esos cajones corredizos, con carpetas colgantes y una máquina de escribir. Eso era todo. Bueno, le digo, ¿pero a dónde es? Ah, no, a tu casa, dice. No hay lugar, nosotros, la cooperativa, no está en condiciones de alquilar una oficina. Y ya te vas a dar cuenta cuando... Y bueno, le digo, yo tengo una mesa con 4 sillas, nada más. Ah, no importa, arreglate, atendé ahí. Así que la primera sede administrativa de la cooperativa ha sido mi casa, digamos. Mi casa, y mi casa muy pobre realmente. Eso no es de deshonra, por supuesto. Así que el día siguiente aparecieron con una chatita y un forté a traerme los muebles. Y tuve que buscar un carpintero amigo, un chico Fonseca. Digo, haceme un escritorio, después cuando cobre te lo pago, porque por lo menos eso. Y ahí empezamos ya a funcionar y sobre todo el problema grave era que se debían 1 o 2 balances, ¿no es cierto?, con toda la tramitación ante sociedades jurídicas, porque antes dependía de sociedades jurídicas, y faltaba también abrir el sistema contable, que no había nada. Así que bueno, ahí en mi casa trabajé como pude, me buscaron un buen contador que con el correr de los años fue un gran amigo mío, me enseñó mucho, quizás más o todo, y bueno, en pocos meses más o menos salimos a flote, pero como digo, en una forma tan precaria, porque la cooperativa había comprado un grupo de electrógeno nuevo que era lo sustancial, pero lo había hecho con un crédito del Banco Industrial. No eran créditos de fomento, era un crédito más bien comercial. Y entonces, con el aval personal de los miembros del consejo, entonces había que cuidar eso. Vos fallabas una cuota y el aval era personal, que eso hay que destacarlo. Los miembros del consejo firmaron avales personales por la mayor inversión que se hizo en ese momento, no sé cuántos costaba, porque se importó, era en dólares. Bueno, y por cuidar eso,
por cuidar la necesidad de tener combustibles para que los motores marcharan, el motor marchara, y una serie de gastos de empleados dos de los dueños, de los exdueños, dos Bergoglio, ingresaron como empleados. La cooperativa les reconoció una antigüedad que después le posibilitó la jubilación, más otro que tuvimos que tomar porque hubo que alternizar el sistema. Teníamos corriente continua, acá no había lo que hay hoy. Alternizar todo era adecuar las líneas. Y bueno, y si algo faltaba era dinero. Entonces dice, mira si te vamos a alquilar una oficina. Y más allá de la parte administrativa que a usted le correspondía, ¿cómo se percibía el espíritu cooperativista en aquel tiempo? No, mira, el espíritu cooperativista aún creo que hoy está en deuda todavía. La motivación era lo que acabo de decir, no había luz. Y esto era una posibilidad de que hubiera. Y se nota, yo he leído las actas que vos mismas me has mostrado, cómo la concurrencia a las primeras reuniones, cuando no había ninguna perspectiva de solución, iba mucha gente. Y a medida que se fue institucionalizando y organizando, las asambleas empezaron a perder. Eso significa falta de espíritu cooperativo. Para mí personalmente, ahora con la experiencia que en 38 años he logrado, lo que falta aún hoy es sentido de pertenencia, porque las cooperativas tienen como dueño a sus socios. Cada socio es dueño de la cooperativa. Yo me siento tan dueño como ustedes de esta cooperativa porque tengo un montón de acciones suscritas y ahí están, me dan los derechos que corresponden estatutariamente, pero hay que sentir de que uno es dueño de la cooperativa. Entonces, en la medida que eso no trasciende, eso no se comunica, eso no se comparte, llega el momento en que cuando las cosas funcionan bien, todo el mundo, bueno, ya habrá quien se hace cargo. Se empieza como a delegar y empiezan a faltar dirigentes que yo creo que actualmente no sobran. Y usted estuvo unos 22 años en la administración. Yo estuve 22 años. Sí. ¿Y cómo fue viendo la evolución de la cooperativa de servicios públicos? Y mira, yo no tengo dudas en afirmar que el cooperativismo es una herramienta. Es una herramienta que en la medida que sueles utilizarla con idoneidad, puedes hacer lo que quieras. Porque es el arte de que con un poquito o poco de cada uno conformamos el todo que necesitamos para concretar un proyecto. Es decir, con el poquito de cada uno hacemos un todo. Con ese todo concretamos el proyecto. Eso es el cooperativismo. Es hacer la polla
dicho en castellano y en criollo. Entonces te brinda la posibilidad de hacer y de hacer y de hacer en poco tiempo. Ya pensamos en 2 años comprar otro grupo electrógeno más grande porque no dábamos abasto. 1 año más compramos otro más. Poquito más adelante ya se pensó en interconectar una línea de alta tensión. Es decir, yo creo que si hubiera más espíritu cooperativo, más sentido de pertenencia, las cooperativas tendrían que estar rebosantes y sobre todo tendrían que tener excedente de asociados que quieran trabajar para y por la cooperativa, porque sabe que es una herramienta que se puede concretar muchos proyectos, y eso pienso yo. ¿Y cuáles fueron los mayores logros que usted vio de los cooperativa? Los mayores logros y los mayores desafíos que se han tenido a lo largo, por lo menos, de los años que usted tuvo. Bueno, los mayores logros es poder ir abasteciendo medianamente la demanda, que fue creciendo hasta imponerse un horario continuo de prestación. Fue creciendo permanentemente de acuerdo a los promedios que fuimos haciendo desde el 58 hasta el 80, de manera tal que eso fue obligando a gestionar primero la ampliación de la planta generadora y segundo ya bregar por un sistema interconectado, para lo cual tuvimos que asociarnos con la cooperativa de Calchín para hacer una línea con créditos de la Secretaría de Energía que lógicamente los devolvían las cooperativas. Pero ese crecer a ese ritmo me parece que es la contundencia del sistema cooperativo. ¿Y la fisonomía del pueblo a partir de la existencia de la cooperativa cambió muchísimo? ¿Qué es lo que se vio en las calles, por ejemplo, en la vía pública? No, te digo, vuelvo a repetir lo que dije recién. A medida que se fue solucionando el problema, que cada uno que venía acá a pedir servicio se le decía sí como no, fue como que se fue perdiendo actualidad el tema. El problema estaba resuelto, o se estaba resolviendo. Y en relación a la iluminación del pueblo en general, eso ha cambiado seguramente. Eso cambió un poco, se fue haciendo muy, diré lentamente. Yo muchos años después, siendo intendente, empecé con la vía blanca alrededor de la plaza, porque el problema era que el costo de la energía que la cooperativa vendía no era tan bajo como y entonces la municipalidad cobraba alumbrado, barrido y limpieza. Alumbrado era pagarle a la cooperativa. Entonces ahí logramos un acuerdo, ¿no es cierto?, para que la municipalidad pudiera pagar. Y eso estaba un poco regido por los límites económicos de la municipalidad. No era cuestión de poner lámparas y después no tuvieras a quién cobrarle, porque eso tenía costo. O sea, eso creció más despacio, más lento, porque dependía un poco también de la posibilidad de cobro, y eso dependía de las finanzas municipales. Pero, y los servicios que se van anexando a la cooperativa, por ejemplo, en un tiempo telefonía. ¿Cómo llega telefonía a brindarse? No, la telefonía estuvo a cargo de otra cooperativa. Sí. Se formó casi simultáneamente la cooperativa telefónica y estaba funcionando, o fue después a esta. Pero después le tocó a la cooperativa de servicios públicos. Y la cooperativa telefónica funcionó 5, 6, 7, 8 años, no me acuerdo, hasta que una tarde el presidente de la cooperativa telefónica, que era don Roberto Ingaramo, llegó aquí a esta cooperativa con un montón de libros bajo el brazo y me los tiró sobre mi escritorio y me dijo: mira, Neri, dice, ahí tenés la cooperativa telefónica, o te haces cargo o no hay más teléfono. Y bueno, y se fue, no hubo más alternativa que buscarle la vuelta y absorber a la cooperativa telefónica, que fue todo un trámite,
y empezar a prestarlo como un servicio más. Pero ya teníamos también en marcha el de agua potable, ¿no es cierto?, que también costó sus buenas gestiones y trámites, porque hubo que hacer la perforación, lograr los créditos, motivar a la gente. Para el sistema de agua potable, el peor problema que tuvimos es la gente. No quería. Y no costaba nada, porque el servicio de agua potable pagaba el 50% el BID, era un crédito del BID. El 20% lo pagaba la nación, el 10% la provincia y el resto los usuarios. Como ya se había instalado el banco en la provincia de Córdoba, yo tenía mucha injerencia con el gerente, fui y le pedí un crédito personal para aquellos adherentes al servicio de agua que no pudieran afrontar la cuota que le demandaba a los efectos de lograr la aceptación de un mínimo de futuras conexiones que hacía factible el plan. No fue fácil porque todo fue... Y bueno, y se fue haciendo. Después tuvimos que ocupar a una persona exclusivamente que estuvo acá trabajando muchos meses para explicarle a la gente todo esto, cómo funcionaba o cómo iba a funcionar el plan de agua potable y por qué. Porque estaban contaminados los pozos negros del pueblo, la gran mayoría ya estaban al agua. No se podía continuar así. Yo tenía en la municipalidad análisis concretos, ¿no es cierto? Y bueno, no, la gente no lo advertía, el agua decían que era buena. Y bueno, tuvimos muchos rechazos, tuvimos unas señoritas de SNAP, se llamaba aquí, Servicio de Agua Potable de la Provincia, SPAP, y vinieron a hacer la promoción. Y siempre cuando yo iba allá me cargaban y me decían, el intendente de Luque, o el gerente de la cooperativa del pueblo que más trabajo dio a hacerle el agua potable. Pero se logró. Y ya. Como también se logró la adquisición de inmuebles, ¿no?, de la cooperativa, a medida que fue creciendo. Es claro, porque la cooperativa empezó a funcionar, su primera máquina acá en la esquina de Doctor Loza y 9 de Julio. Donde los Bergoglio ya tenían su usina. Donde tenían, ahí se instaló el primer grupo. Después esa máquina era muy potente y empezó a crear problemas. Fíjate a punto tal que a veces acá en la sede del club, al lado de esta instalación donde estamos ahora, cuando se jugaba al billar, la bola de billar oscilaba, que era la vibración del motor de la usina. Entonces se compró allá donde están ahora las salas velatorias y todo eso, ahí se compró un terreno grande, y ya ahí se construyó un galpón que pudiera albergar a 3 grupos electrógenos que trabajaban simultáneos, y se hicieron las correcciones de vibraciones que correspondían, hasta que también eso era poco, tuvimos que gestionar la interconexión. De alguna manera, ¿cuál es el cambio grande que ocurre con la interconexión en este caso? Dejar de usar motores. Claro, primero en lugar es que el funcionamiento de la generación es muy costoso, requería aún más empleados. Por otro lado, nunca se anduvo holgado de recursos. Yo recuerdo que una vez yo pedí un camión de diésel para que funcionaran los motores, y cuando llegó el camión no quiso descargar si no se lo pagábamos, y no teníamos un peso. Y entonces tuvimos que recurrir a una firma comercial grande que eran agentes de eso. Ellos dieron un cheque a fecha, y después todos los días antes de cerrar la caja y tratar de ir y devolver un poco de ese dinero, porque si no, no teníamos con qué hacer marchar los motores. No eran, hasta que se fue afianzando todo. A medida que se fue incrementando el consumo, todo se hizo más fácil.
Y eso fue a paso, un buen ritmo continuado, pero no tan rápido. Bien, bueno, vamos a hacer ahora una pausa y seguimos luego, no sin antes agradecerle a todas las firmas comerciales que apoyan el programa Expreso de Vida. Ya volvemos. Este diciembre, cobra vida un lugar donde tus deseos finalmente se hacen realidad. Todo es increíble. Especial Mundo Animado. Aquí todo es posible. ¿En serio? ¿Sí? Este mes, en HBO Family. Redcore, el servicio de internet pensado para vos. Planes ajustados a cada necesidad, con la mayor velocidad y calidad. Atención personalizada y guardia permanente. Solicita tu plan al 486-200 en la administración de la cooperativa o ingresando a www.luque.com. Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales Luque Limitada. Más servicios, más beneficios. Bueno, continuamos en este tercer bloque de un nuevo programa de Expreso de Vida y estamos deleitándonos con los relatos de Neri Nanser, quien nos acompañó también en el programa anterior y que hoy nos trae, digamos, su vida pública. Nos ha estado hablando Neri de la cooperativa, cómo usted comienza con la cooperativa, y a mí me gustaría preguntarle en relación a los empleados que tenía la cooperativa cuando usted se hace cargo de la administración y cómo va incrementándose y cómo es la relación entre los empleados y todo este sistema de funcionamiento a cuando usted se retira, ¿no?, de la cooperativa. Sí, sí. Bueno, ahí hay que hacer notar un detalle. Cuando yo me hice cargo, era único empleado, por supuesto, durante varios años. Prácticamente todos los años que estuvo en mi casa, la cooperativa, buscaba a veces a un administrativo que me ayudara en las épocas de balance, porque se fueron acoplando otros acontecimientos administrativos a través de fascia que había que requerirlos. Yo recuerdo que no me acuerdo bien el año, pero vino la nueva ley de cooperativas, hubo que adaptar los estatutos, ahí le cambiamos el nombre, se llamaba Cooperativa de Luz y Fuerza, Luque Limitada, y entonces me encontré con la alternativa que me costó resolver, porque había un funcionario en el INAC, que era el INADES de ahora, que él sostenía de que el nombre de la cooperativa debía mencionar todos los servicios que prestaba. Y muchas cooperativas accedieron a eso y tienen nombres ahora que llevan 2 o 3 renglones. Y yo me encapriché un poco, me pareció ridículo porque los estatutos dicen cuáles son los fines de la cooperativa. Digo, ¿por qué voy a anunciar y voy a tener un nombre? Entonces se me ocurrió, lo consulté con el doctor Beltramo, le digo, si le ponemos Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales Luque Limitada, ¿qué pasa? Nada, me dice, te tienen que aceptar. Bueno, me fui a Buenos Aires, tuve un trámite bastante duro con esta persona, una persona mayor, y cuando yo le dije, mire, a mí esto me lo ha supervisado el doctor Beltramo. Cuando le dije eso, me dice, bueno, dice, acá no hay más nada que decir. Y quedó el nombre actual. Y usted era único empleado administrativo. Claro, pero como éramos generadores, ahí hacía falta más gente, porque había que hacer mantenimiento de redes y atender las máquinas.
que al principio funcionaba muy discontinuamente, fuimos agregando servicios. Lo último que se agregó fue el servicio nocturno, si no se daba hasta la 1 de la mañana y después se empezaba a las 6 de la mañana porque era un espacio, porque cuando uno genera, el costo de la energía se mantiene, así se consuma, así la vendas o no la vendas. Y eso hay que cuidar mucho ese detalle porque si no genera pérdida. Si vos generas energía todo el mes durante 8 horas en vacío, no recuperas nada. En cambio, si estás interconectado, vos vas a suministrar energía las 24 horas, pero vas a comprar solamente los kilovatios que hayas vendido. Entonces es distinto, varían los costos ahí. Cuando ya llegamos a la interconexión con la nueva línea, esta nueva, ahora vieja línea de media tensión con Calcín, ya pasamos la continuidad del servicio y no influyó en los costos, porque ese es el factor principal, cuidar los costos. ¿Y el número de empleados? El número de empleados cuando nos interconectamos disminuyó. Disminuyó porque mientras se generaba teníamos 3 turnos de 7 horas. Teníamos 4 empleados. Uno que hacía los relevos del que estaba Franco y terminaban faltándonos 3 horas. De 21 a 24 horas no había gente. Y yo estaba solo en la administración. Entonces, en ese momento era presidente de la cooperativa, un hombre muy bien, que rindió mucho a la cooperativa y la quiso mucho, que era el abuelo de quien hoy es Omar Marro. El abuelo de él era el presidente aquí. Y entonces nos fuimos a Villa María, al sindicato, y entonces ahí convinimos que se iba a tomar un empleado que iba a trabajar 4 horas en la administración, facturaba, y las 3 horas que faltaban en la sala de máquina, porque ese chico que tomamos, que era Ángel Valdomá, era capaz de hacer ambas cosas. Así que ahí solucionamos. Cuando nos interconectamos ya sobraba personal, ¿no es cierto? Ya había fallecido Ángel Valdomá, lamentablemente, pero teníamos el personal que veníamos trabajando y se reubicó a don Atilio Bergoglio, que era el mayor, que estaba en condiciones de jubilarse. Se le pidió jubilarse, se negó, se llegó a tener un juicio totalmente complicado y raro, porque era el gremio con la cooperativa contra un empleado, cosa nunca vista, porque no podía lograr el gremio que este hombre que estaba en condiciones se jubilara, accediera a la jubilación, porque más aún la cooperativa le había reconocido 15 años de servicio cuando le compraron la usina vieja, y no aceptaba, no lo entendía, no era mala voluntad, yo creo. Y con los otros, un chico Roberto Rosso, que ya estaba trabajando también, porque Valdomá había pasado a administración, ese lo pasaron a Pilar y se ha jubilado como jefe de mantenimiento de la usina de Pilar. Fíjate vos el salto. Y los otros 2 que había quedaron para las guardias de servicio conectado, ¿no es cierto? Quedaron 3 con Asinari, otro Bergoglio y Sánchez. O sea que uno se fue a Pilar, otro se jubiló, y a mí me pusieron uno más que me ayudara. Se redujo y se normalizó el sistema laboral. Neri, en esos 22 años que usted trabaja, ya cuando usted se retira, la cooperativa entonces brinda el servicio de luz, sí, o sea, el de electricidad, sí, el de telefonía que tuvo que absorberlo, sí, el de agua potable, sí, y servicios sociales. Y los servicios sociales. Claro, mira, eso en 22 años, para mí es un buen rédito, ¿no es cierto? Usted después sigue, ¿no?, con el cooperativismo. No, yo en realidad yo no me retiré, me retiraron. Es un tema aparte ese.
pero yo me fui y tuve un interín de varios años que trabajé en lo que pude, en lo que me fue posible. Estuve trabajando en una empresa constructora en Córdoba a raíz de un amigo que tenía. Me gustó mucho porque por primera vez tenía un solo gerente, un solo patrón. En cambio en la cooperativa tenía tanto como socios. Entonces los méritos que podía haber hecho valían. Y terminé siendo muy amigo de esta persona. Después pasé a una empresa de minería, donde todos eran geólogos, que tenía a su cargo la explotación del yacimiento de aurífero de, ¿cómo es que se llama? De lo que alimenta las usinas atómicas, ¿no es cierto? El yacimiento de uranio de los gigantes estaba a cargo de esa empresa y trabajé como más de 4 años. También con una gente maravillosa, muy bien, muy a gusto. Así. Todo eso fue un ínterin, hasta que después, 15 años después, me llamó el doctor Beltramo para ofrecerme que me hiciera cargo de la nueva oficina de FACE en Córdoba, o sea, la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad, que se abría en el momento que yo me hice cargo. Y ahí con el presidente de la asociación coordinadora, un hombre muy bien, de mucho trabajo, que era don Oscar Orequia, pudimos instalar, abrir la oficina y empezar con los servicios propios. Es decir, entendimos que debíamos cumplir el rol de una mano extendida de la Federación en Córdoba, porque a veces las distancias no permiten la celeridad con que debe atenderse una cooperativa afiliada. Y ahí tuve 16 años. Muy bien, vamos a hacer una pausa y bueno, le agradecemos por supuesto al público, la audiencia que está escuchando Expreso de Vida y por supuesto el agradecimiento al Consejo de Administración que posibilita la existencia de este programa. Ya volvemos. Llegó lo que estabas esperando. Luque TV. La mejor televisión al mejor precio. Más de 65 señales analógicas. Más de 80 señales digitales y HD. Los mejores canales de cine y deportes. Con la mejor calidad de imagen y sonido. Además, exclusivos beneficios de lanzamiento. Inscribite en la administración de la cooperativa de 7 a 14 horas. Sumate a Luque TV, Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales Luque Limitada. Más servicios, más beneficios. Dicen que las mujeres son más locas que los hombres. En diciembre verás que la locura no tiene género. A partir del 27 de diciembre, revive las últimas temporadas de Silicon Valley y Girls. Especial de comedia. Este mes en HBO Plus. Bueno, continuamos con Expreso de Vida, nos estamos acercando hacia el final del programa, pero Neri Nanser también ha sido reconocido como intendente de Luque, ¿no? Él ha estado 7 años en la intendencia y eso es lo que quisiéramos escuchar, Neri. ¿Cómo llega usted a ser intendente de nuestro pueblo? ¿Y cuáles son los logros más importantes que considera dejó para la localidad? Sí, mira, yo tengo que decirte a esta altura una cosa. Yo tengo un nombre premonitorio, me llamo Neri Nanser, o sea, soy NN. Soy uno más de todos ustedes que no tiene motivo ni para estar acá.
En realidad, en mi vida he sido siempre 62 años empleado. No trasciende mucho eso, he tratado de cumplir, de ganar el sustento para mi familia, ¿no es cierto? Pero cuando estaba acá en plena ejecución de mis tareas gerenciales, diré, de la cooperativa, hubo un cambio político de esto que tantos hubo, fue cuando desalojaron del poder al doctor Ilia, y un buen día recibo una llamada, una citación del Ministerio de Gobierno de la provincia. Me lo comunicó un amigo, me digo, ¿para qué es? Y dice, ya vas a ver. Bueno, fui y me dije, ahí me comunicaron que dado el movimiento político revolucionario, qué sé yo cómo se llamaba, si yo ni me iba ni me venía este tema, habían resuelto que yo debía hacerme cargo de la intendencia municipal. Entonces yo contento, que no lo tenía ni pensado, automáticamente me puse más contento porque tenía la excusa a flor de labio. Le digo, no, yo no puedo porque yo soy empleado, que tengo que cumplir horario que no me brinda tiempo. No, dice, eso ya lo sabemos. Ya lo sabemos, pero también sabemos que si usted quiere, puede. Y le vamos a decir más, dice, tómelo como una carga pública. Y entonces ahí me dejaron mal parado, porque, y bueno, pero por lo menos denme tiempo que yo vaya y hable. Yo soy empleado y quiero seguir siendo empleado de la cooperativa, porque de eso vivo y eso he hecho toda mi vida, o casi toda. Bueno, me dieron una semana para que viniera y hablara acá, en este mismo recinto estábamos. Era distinto, pero... Y vine y les comenté al Consejo de Administración, me pasa esto. Y bueno, y conversaron ahí entre todos, era gente muy comprensible, y en definitiva, para cómo estábamos construyendo la línea de media tensión con Villa del Rosario y en sociedad con Calcín, y me habían nombrado administrador de la obra. Y eso requería mucho control, los certificados de obra, los pagos, todo. Y le digo, entonces me dijeron, mira, la municipalidad y la cooperativa son del pueblo. En la medida de que vos no nos desatiendas la cooperativa, acepta. Pero tu trabajo es este. Y bueno, fue y dije que sí, con todo el temor. Y no sé si disgusto, porque me sentí muy mal, yo jamás pensé eso, o sea que mi intendencia es una cosa accidental, yo no pertenezco a ningún partido, nunca pertenecí, llegué, nunca nadie me había votado, y si hubiera intentado, no sé si mi esposa me hubiera votado, porque no soy político, no, pero lo tomé como un desafío, porque me parecía que los periodos de intendentes anteriores habían sido muy lisos, muy chatos, era dejar transcurrir, se usaba mucho limpiar un poco las calles que eran de tierra y ahí pasaba. Y cuando esta gente de la cooperativa me dio ese aval, me dice, nosotros te vamos a secundar también en lo que podamos. De manera que el Consejo de Administración se colocó inmediatamente en mi consejero asesor. Yo tenía un consejo asesor donde la mayoría del consejo de la cooperativa lo integraban, más otra gente de cualquier partido, no importaba. Y bueno, pero yo puedo manifestar sin temor a equivocarme que el susto y el miedo que yo tuve por la responsabilidad que asumía, sobre todo eso, aparte el tiempo que me iba a demandar, me hizo pasar varias noches mal, porque me pareció demasiado y me vi como acorralado y sobre todo tenía un temor. Yo era muy amigo del intendente que había, que era don Celestino Fichetti, un intendente del radicalismo, a quien yo respetaba mucho, era muy amigo. ¿Y cómo iba yo, un chico de 33 años,
a despojarlo del cargo. Me daba una situación anímica muy especial. Hasta que una tarde me dice mi señora, está don Fichetti ahí que quiere hablar con vos, estaba en mi casa. Yo casi me descompongo, porque digo, ¿qué va a pasar acá? Yo no. Y don Celestino, como buen hombre que fue siempre, me dice, mira, me he enterado que te vas a hacer cargo de la municipalidad. Yo vengo a pedirte un favor. Lo que usted quiera, don Celestino, le digo así. ¿Qué puedo hacer yo por usted? Hacerte cargo rápido, dice. Porque a mí me han dejado solo, yo no sé más qué hacer con eso, y mientras más días pasan, yo tengo mayores responsabilidades que no sé cómo voy a salir. Bueno, le digo, me han dicho que pasado un día o dos me haré cargo. Y bueno, así llegó mi periodo como hombre público, diré, sí, porque... yo he leído mucho, la gestión suya ha marcado un antes y un después sobre las gestiones en sí. Esta gestión sobre el agua potable, que después pasa a la cooperativa. Sí. En cultura, ¿no? Se desarrolló mucho en cultura, en darle identidad al pueblo a través del nombre de las calles, por ejemplo. ¿Cómo surge? Claro, lo de cultura una vez, yo adopté como tema o como programa de acción que todos aquellos que vinieran al municipio, y como yo era totalmente apolítico, iba todo el mundo, no había, es decir, la municipalidad no pertenecía a un partido, era de todos. Y el que venía y me traía una idea, por ejemplo, vino una vez el doctor Loza, el yerno del doctor Raúl Loza, Daniel, y me dice, dice, es una vergüenza, acá no se hace nada en cultura, dice, este municipio no se mueve. Bueno, le digo, a partir de hoy tú eres el secretario de cultura de la municipalidad ad honorem. Y trabajó muchísimo, trajo hasta la banda sinfónica, qué sé yo qué no hizo. Y así con todos los que me traían una inquietud, yo lo nombraba presidente de la comisión pro eso, como tenía la comisión de vivienda, la comisión de deporte, y eso llevó a que tuviera como 7 u 8 comisiones que no me dejaban noche, porque todos pedían, y bueno, yo los avalaba, los controlábamos, y tuve la suerte de tener, porque hubo un detalle muy especial ahí. Cuando yo me hice cargo, todo el mundo estaba acostumbrado a que el intendente nuevo cambiaba todo el personal. Y como yo no tenía filiación política, se rumoreaba, ¿y a quién va a poner ahora? Y yo me hice cargo a las 6 de la tarde, y a las 6:30 hice el primer decreto y lo firmé confirmando a todo el personal, todo. Venían de la administración. No te imaginas cómo fueron fieles empleados todos. Y después tuve el auxilio de tener buenos secretarios. Don Hermes Pupo le debe el pueblo la obra pública que no se imagina el pueblo, porque fue un hombre que trabajó, yo no lo entendí nunca, con el gusto, con el placer, por ejemplo, por la colaboración, porque se le pagó mal, se construyó el edificio del banco, por el trabajo personal y de control de él, se remodeló la plaza, se hicieron un montón de obras públicas y que él cobraba a veces una dirección técnica, ni siquiera un proyecto, y si no hubiera sido por ello, las cosas que logré hacer hubieran sido muchísimo menos. Fue un gran colaborador mío que yo quisiera rendirle homenaje póstumo porque realmente se lo merece, porque el pueblo tendría que estar agradecido porque fue generoso, fue trabajador, nunca tuvo planteos para nada, y esas cosas, esa gente es la que ayuda y que a veces permanece en el anonimato, y es una pena porque es un buen recuerdo de gratitud, a veces aun cuando el beneficiario no exista, hay quienes lo receptan y bueno, de alguna manera se satisface la deuda.
Neri, ¿cómo surge o por qué surge lo que recién le mencionaba yo de la denominación de las calles? ¿Por qué antes no habría denominación? Bueno, se me ocurrió en un momento que Luque merecía tener nomenclatura de calle. Entonces intenté ver la forma de que se me arrimaran ideas de personas, exintendentes, personas importantes anteriores a mi gestión, y me llegó una cantidad tan grande de gente que decía que el tío de él había sido no sé qué cosa, que el abuelo de él había sido no sé. Entonces llegué a la conclusión que era imposible satisfacer eso. Entonces le digo a mi secretario, mira, acá vamos a cortar por lo sano, vamos a dejar una calle para don Ignacio Luque, que fue el fundador, y el resto vamos a hacer como se hace en todas partes. Entonces el sector sur lo completamos con nombres de próceres y de batallas. Acá hay nombres de próceres, ¿no es cierto? Y en la parte norte, empezando por la ruta que se llama Córdoba, con nombres de provincia. Entonces quedamos todos de conforme. Después, cuando yo dejé mi función, hubo un reparto comiteril de calles. Ahí le dieron el nombre de doctor Raúl Loza, por el doctor Raúl Loza, que lo tiene merecido. Está el de el escribano Marchán y el de un tío mío que fue intendente muchos años antes y con el que yo llegué a colaborar porque había sido intendente allá hasta el año 55. Pero eso fue posterior. Octavio Nancer. Sí, no quise poner nombres polémicos. Porque si yo ponía Juan, me reclamó. Sí, después en los años 90 se fue agregando nombres así. Otros reconocimientos, ¿no? Y sí, a mí me parece bien. Especialmente después que se empieza a celebrar el aniversario de Luque en el año 90, los 80 años de Luque se empieza a establecer allí. Neri, vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero nos está faltando que usted nos comente cómo surge la Fiesta Nacional de la Familia Piemontesa. Así que en un ratito volvemos y después nos cuenta usted sobre eso. Yo creo que está harto conocido, pero repetirlo una vez más no quita. Si vas a construir o ampliar tu casa, Hormicoop te ofrece la mejor opción. Hormigones elaborados con la máxima calidad y menores costos, con la atención y confianza que nos caracterizan. Además, ofrecemos un plan de financiación hasta en 18 cuotas, exclusivo para asociados. Comunícate con nuestros vendedores al 486203 o en la administración de Hormicoop, ubicada en el Parque Industrial. Cooperativa de Servicios Públicos y Sociales, Luque Limitada. Más servicios, más beneficios. Bueno, continuamos entonces ya casi finalizando Expreso de Vida y Neri Nancer, la pregunta que le hacía recién, ¿cómo surge la idea de la Fiesta Nacional de la Familia Piemontesa y cómo vio usted crecer la fiesta? ¿Qué nos puede decir de eso? Sí, yo creo que a pesar de que se ha publicitado bastante esto, ya pienso que es casi de conocimiento público. En aquella época empezaron los pueblos vecinos con sus festivales. Villa del Rosario, Festival en el Agua,
Calcín, no me acuerdo cómo se llamaba, y a mí me entró la inquietud de hacer algo distinto, porque todo eran festivales así de tipo folclórico, con cobro de entrada, qué sé yo, y una buena noche se me ocurrió a mí, no una fiesta piemontesa, un encuentro nacional de la familia piemontesa, en honor de tantos piemonteses que acá todavía había piemonteses genuinos. Entonces me levanté a la mañana y apenas pasé por frente de la fábrica de Aladio, entré, hablé con don José, el papá de Américo, y le comenté, le digo, vea don José, se me ha ocurrido esto. Y me dice, pucha, dice, vos sabés que me gusta el proyecto, dice, contá conmigo. Ese fue el aval que dio el empuje final o inicial. Así que él me recomendó que me contactara con las autoridades de la familia piemontesa de Córdoba. Yo fui inmediatamente esa semana, fui de parte de él, de don José, y empezamos una reunión en un bar. Ahí éramos 3 miembros de la familia piemontesa de Córdoba, y a la hora y media éramos como 12 en la mesa, ya que venían, y todos estuvieron muy conformes con realizar un gran encuentro nacional. ¿Cómo lo pensaron ustedes a ese primer encuentro? Un lugar donde todos los piemonteses de la zona supieran que el 20 de septiembre, que es un día muy conmemorativo para los piemonteses, creo que es el día del inmigrante piemonte, no estoy seguro, hubiera acá un encuentro general de piemonteses. Y esa es la idea que me recomendaron en Córdoba, en esa reunión con la familia. Dice, nosotros queremos ser protagonistas, no queremos ser platea. Y bueno, les digo, ustedes díganme cómo quieren hacerla para que me ayuden. Y sí, dice, hagamos el gran encuentro piemontes de cada año. Dice, venga a hacer la semana que viene, tenemos una reunión ahí en nuestra sede para que hablemos bien. Yo fui a la semana siguiente a esa reunión y fui con ya varios miembros de mi equipo de trabajo de la municipalidad, y me encontré con que era una fiesta muy grande. Había venido el secretario del gobierno del Piemonte, y estaban todas las autoridades, estaba el embajador de Italia, qué sé yo, me encontré y me ubicaron en la cabecera de la mesa y después me hicieron hablar para que explicara por qué estaban. Yo muchas veces me han temblado las piernas porque no soy para eso, pero esa vez te aseguro que... y bueno, expliqué cuál era el motivo de mi presencia, y bueno, todos aplaudieron, quedamos todos conformes, y al ratito, después del almuerzo, me llamó aparte Michele Colombino, que era el secretario del presidente del Piemonte, y me dijo, mire, me gusta la idea, me parece bien, cuente con nosotros para que hagamos un encuentro nacional, dice, de los piemonteses aquí en la Argentina. Bueno, dice, pero me gustaría conocer su pueblo. Bueno, le digo, no sé. Entonces le pregunta al secretario y dice, ¿cuándo podemos ir? Era domingo al mediodía. Dice, el martes al mediodía. Me quedaba el lunes para organizar la recepción. Y en ese lunes, con la colaboración de mucha gente, que ahora cometería omisiones y trato de citarlos a todos, en ese día organizamos una recepción acá al lado, en el club, para mí argentino todavía, de Luque, y conseguimos como 100 personas. Asistimos a una... Bueno, vinieron la gente de la familia piemontesa, fuimos a la plaza, vimos dónde se podía hacer, y ahí quedó. Dice, bueno, cuando se fueron me dice, bueno, ya tenemos el encuentro nacional de la familia Piemontes, o la fiesta, que es lo mismo. Bueno, después de eso iba a venir el presidente del Piemonte, no pudo venir al año siguiente, y ya en el otro año, cuando ya el presidente del Piemonte pudo venir,
yo ya no estaba en la municipalidad, estaba el doctor Luján, y bueno, y ahí ya hubo muchos trámites para conformar una comisión, pero ya se tenía la idea de un festival, al estilo de los que yo quería evitar. Que Dios gracias les ha ido bien y sigue estando, Dios quiera que... Y es un hito, ¿no es cierto? Porque ya... Antes yo iba a cualquier repartición y decía que era de Luque y me decían de Cañada de Luque, ¿no? No, de Luque. Ahora, merced a eso y merced a una fábrica muy importante que hay aquí, ya saben que no somos Cañada de Luque. Pero en realidad el proyecto original era un gran encuentro nacional donde prácticamente los números que animaran fueran ellos, porque dicho que ellos tenían cantautores, que tenían bailarines, y bueno, pero después cuando se realizó, se cambió de idea, yo ya no estaba, y siguió, y espero que siga para siempre, porque... Bueno, Neri, yo le agradezco muchísimo en nombre de toda la audiencia que usted nos haya permitido disfrutar de sus memorias, ¿no? Que la verdad que es admirable todo lo que recuerda. Por supuesto, le vamos a hacer entregar el presente en nombre de la cooperativa nuevamente. Sí. Y por haber estado en 2 programas merece también otra vez. Bueno, yo les agradezco porque el que tiene que agradecer acaso yo, que me brindan una oportunidad de contar estas cosas, que en realidad uno siempre tiene ganas de compartirlas con otros, mira qué cosa más hermosa, y yo me siento agradecido porque me dan esta oportunidad. Y usted como hombre público que ha sido, ¿no? Por desempeñar sus funciones en la gerencia de la administración de la cooperativa, como intendente, haber tenido una relación muy cercana al padre Patiño, un párroco de tantos años, ¿qué mensaje le deja a nuestra comunidad en general en cuanto a los proyectos, a los logros? El padre Patiño para mí fue el personaje quizás más querido mío personal y debía haberlo sido también de todo el pueblo. Fue nuestro primer cura párroco. Yo guardo un recuerdo y un cariño muy especial por él, porque fue el máximo ejemplo de humildad. Tenía, como tenemos todos, una serie de defectos y de errores, pero él, yo he hablado mucho, me visitaba semanalmente y hemos conversado mucho. Él sabía que intelectualmente no era un docto, pero sabía que era sacerdote, y él sabía que como sacerdote tenía la facultad, igual que el más inteligente de los curas, de salvar las almas en el momento de partir hacia el otro mundo, hacia la otra vida, que vaya a saber qué será. Él estaba convencido de eso, y su apostolado y su accionar estuvo encaminado fundamentalmente a asistir a todo y a servir. Él tenía, mejor que por ahí yo le regalé cosas desde la municipalidad para la iglesia, lo eximimos del pago de la luz, porque me decía que él gastaba mucha luz por la heladera. ¿Y por qué, padre, tanto? Y dice, todos los vecinos de por ahí que no tienen heladera vienen a pedirme el cubito y yo no se lo puedo negar, me decía. Y además tengo la limosna que hacer también. Y si no tiene para usted, bueno, dice, pero si no duele no es limosna. Yo guardo entonces y rindo un homenaje acá, no sé de qué forma, por el cariño, por el recuerdo y por todo lo grande que fue como cura el padre Patiño. Bueno, muchísimas gracias y bueno, invitamos a la gente a ver nuestro próximo programa. Por ahora nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos.